Bienvenidos a un nuevo video. Soy el pastor Juan Carlos con ustedes para poder compartir una vez más lo que necesitamos para la edificación y el crecimiento espiritual de toda la familia y cada una de las vidas que están viendo. No importa en el lugar que te encuentres, en qué país estás, un saludo para ti y no olvides suscribirte, darle un like, un comentario y activar la campanita para que estemos con nuevos videos para compartir con todos ustedes. Hoy hablaremos sobre el Evangelio y el denominado religión, por la importancia que hay en la sociedad. Muchas veces, muchos pueden comentar, pueden sacar informaciones, pero la mayoría de las informaciones no son las correctas, son interpretaciones de muchos religiosos que también necesitan ayuda. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender hoy sobre cómo dice la Biblia. En el libro de Mateo, capítulos 15, 8 y 9, nos dice la Biblia: este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí tenemos. Hemos visto entonces lo que es referente a la doctrina y cómo es honrar a Dios, y sobre eso entonces vamos. Aquí tenemos también el versículo en el libro de Hechos, capítulos 25, 19, dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces aquí los acusadores y religiosos estaban acusándole a Pablo, creyendo que él estaba afirmando alguna religión. Pero Pablo no estaba afirmando una religión, sino aquel Jesús resucitado. Entonces los religiosos, viendo que Pablo era religioso, anteriormente Pablo vivía en la religión de la secta de los fariseos. Entonces esto, en aquel tiempo, cuando Pablo estaba ante Agripa y Berenice, ellos siempre estaban como religiosos en contra de Jesús y en contra del Evangelio. Entonces pues estos religiosos acusaban constantemente a Pablo, y Pablo afirmaba la resurrección de Cristo y la vida en Cristo. Entonces eso ha sido ante esta situación acerca de su religión que era anteriormente. Y Pablo predicaba de un cierto Jesús muerto, pero que afirmaba que estaba vivo. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulos 26, versículo 5. Dice: las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, desafía aquí Pablo. Dice: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El apóstol Pablo aquí claramente testifica que él vivió fariseo en una secta. Entonces declara claramente que él era fariseo y era también parte de la religión de los fariseos. Entonces testifica que cuando Jesús vino a su vida, se encontró con Jesús y cambió su vida. Está diciendo que ya no es religioso, que ya no pertenece a esa secta. Hasta ahí entendemos entonces, y estamos para continuar más adelante. Simplemente nos aclara, y enseguida leemos entonces sobre la religión en Santiago capítulos 1, 26 y 27. En el Antiguo Testamento solo hay un versículo que habla sobre la religión, y aclara ahí
que es parte o que direcciona simplemente a una práctica de ritualismo. Entonces, qué lindo es leer toda la Biblia y seguir leyendo porque aprendemos mucho. Y aquí entonces comenzamos a leer sobre la religión. Dice 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay mucha gente entonces que está enseñando mandamientos de hombres, doctrina de hombres. ¿Cómo podemos saber si estamos solamente siguiendo a la religión y no a Jesús? En esta enseñanza aprenderás muchas de estas bendiciones. Entonces nosotros vemos aquí que el Evangelio, en palabras claras, es nuevas noticias. Se llama buenas nuevas y es poder mismo de Dios. No es un concepto el Evangelio, es aquella palabra que sale de la boca de Dios. Es para salvación el Evangelio, es para vida eterna, es para comunión con Dios. ¿Qué produce? Fe. Eso vemos en el libro de Hebreos, capítulos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Evangelio lleva a la comunión con Dios. Por eso esta enseñanza es para que aprendamos. Si alguno se corrige, hace bien. Si alguno no se corrige, está pues siendo tropiezo para otras personas y también a sí mismo se está contaminando. Además de eso, el Evangelio es luz, porque Cristo es la luz y su palabra es luz. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Evangelio nos enseña la vida que viviremos con Cristo en el cielo y una plenitud de vida en Cristo. Eso y mucho más es el Evangelio. Y ahí entonces vemos cada lado cómo es la religión y cómo es el Evangelio. Ahora volvemos al libro de Santiago. La religión entonces no es para salvación, solo es una práctica de ritualismos. ¿Y qué nos hace? Nos lleva a ser orgullosos. Por eso mucha gente dice me siento orgulloso. El pastor que dice me siento orgulloso no sabe lo que habla. El orgullo viene de Satanás. Escúchame, no hables eso delante del pueblo, porque en la palabra, lo que leemos, no encontramos que tú tienes que ser orgulloso. En ninguna boca de los creyentes se mencione que cuando logra algo su hijo, alguien de su pariente o a sí mismo, diga me siento orgulloso. No, eso no está bien, no es bíblico, no es palabra de la Biblia, no es palabra de Dios. El orgulloso es Satanás, así que estás declarando mal y eres tropiezo para otros. Así que te invito a que cambies la palabra orgulloso. No, en vez de eso puedes decir me siento feliz, me siento contento. Eso es lo que hay en la Biblia.
Entonces, pues, no es la religión para salvación. Dios no se agrada de esa religión que tú practicas. Entonces nos lleva al orgullo la religión. Nos lleva a la altanería. Y nos volvemos entremetidos. Nos metemos a otros problemas, a otros asuntos donde no nos llaman. Y así hay mucha gente, todos aquellos que me están escuchando esto. Eso es la religión. Nos lleva a una práctica equivocada, errada. Y hoy estamos viendo, si tú quieres ser religioso, pero no es para salvación. La religión es solamente una práctica, una parte, si en caso pudieras hacerlo. Y vamos a ver en este momento cómo lo puedes hacer. Queriendo ser religiosos, llevamos una vida errada. Nos lleva esos pensamientos, eso de creerse religioso, porque hemos leído en Santiago 1:26, si alguno se cree, dice, creerse es pensar, yo soy religioso, yo pertenezco a esta religión. No pertenece, el que es hijo de Dios, el creyente, el cristiano, el que ha creído en Cristo y está obedeciendo, no perteneces a ninguna religión, perteneces a Cristo. Una cosa es que te congregas en una congregación cristiana evangélica, así como dice la Biblia. Entonces eso no quiere decir que perteneces a una religión. ¿Por qué en las constituciones políticas está como religión? Porque antiguamente han invadido los religiosos juntamente aliado con algunos políticos y han llegado a otros países la religión aliado con líderes políticos, y de esa manera en muchos lugares han obligado a que sean religiosos, y después de mucho tiempo llegó el evangelio a esos países y han conocido el verdadero evangelio. Por esa razón es que muchos se creen religiosos. ¿Por qué? Porque han nacido en familias religiosas. Y luego el Señor, por su misericordia, nos saca de esa religión y nos hace sus hijos. ¿Por qué? Porque esa fe nos da el Señor Jesús, Jesucristo. Él nos da esa fe para que nosotros podamos en nuestra mente entender que por la fe podemos ser salvos. Y aún todavía esa religión nos lleva a cometer muchas cosas erradas. Por esa razón es que muchos vivimos en la brujería, en el alcohol. El religioso se vuelve alcohólico, ya sea que tome mucho o poco, está en una religión. ¿Qué más? Nos lleva a la adivinación, nos lleva a la perdición, a practicar muchos rituales, y solo es terrenal. Lleva a hacer culto a quienes, a los ángeles y a otros seres que solo son criaturas o creaciones y no lo adoran al verdadero creador. Eso vemos en Colosenses capítulos 2:18. Entonces dice en Santiago capítulos 1:26, si alguno creer, hemos dicho, es pensar, es calificarse, es uno mismo decir, yo soy de esta religión, así más o menos. Entonces, el creerse es también sentirse propio de una cosa. Estoy diciendo cosa. Dios no es cosa. Dios es Dios. Él no es cosa. A Él se le dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y Él nos da, por su misericordia, la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Si alguno no cree en el Hijo, esto no puede funcionar y su salvación perderá el nombre.
Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En muchos libros del Nuevo Testamento que el Señor Jesús dio su vida para que muchos podamos ser salvos. Entonces, si no refrena su lengua, quiere decir que no controla sus palabras, entonces no le sirve de nada su religión. En otras palabras, son palabreros que hablan cualquier cosa sin controlar su boca, sin controlar su labio. ¿Y qué significa eso? Significa que uno insulta a otras personas, desea malas cosas, agrede con sus palabras, no respeta a nadie. Entonces es un mal hablado, sino que engaña su corazón, dice la Biblia. Entonces su corazón es engañador y asimismo también se engaña. Y dice que es un corazón malo y engañador, en otras palabras. Y vemos en 2 Timoteo capítulos 3:5, dice: tendrán apariencia de piedad. Hay gente que se hace piadoso, no, que esto, que pone su cara, y no es por eso el tener un corazón bondadoso. Solo Cristo lo puede hacer a la persona con un corazón bondadoso, con un corazón lleno de amor. El versículo 27 dice: la religión de tal es vana. Entonces, quiere decir que no sirve, no funciona así, no le ayuda a obedecer a Dios correctamente, y así no es hijo de Dios. Solo se califica a sí mismo, no le ayuda al arrepentimiento ni a convertirse para ser hijo de Dios y ser perdonado. Hay muchos problemas, así que no se crea religioso. Arrepiéntase, conviértase de verdad. Usted que me está viendo, no sé en qué país, pero eso es el camino correcto para ser hijo de Dios. Entonces, 1:27 de Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Para qué se visita a los huérfanos? A muchos visitan para aprovecharse, para ganar de su fuerza. No, se visita para ayudar y sin estar tocando trompeta, en silencio. Se visita entonces para colaborar en sus necesidades y orar por ellos y orar con ellos, para que conozcan a Cristo los que no conocen, y los que conocen reciban unas palabras de aliento para poder seguir el camino del Señor. Y a las viudas en su tribulación. Esto pues debes hacer si crees que eres religioso. Es en qué. Si es que le falta alimento, pues darle alimento. No digas pues Dios te bendiga cuando le das tu mano vacío. Dale para que se sostenga. Eso está diciendo la Biblia. En su mal momento, para ayudarle, pero en silencio. No toques trompeta cuando ayudas. No seas como los hipócritas que cuando ayudan algo llevan canal de televisión o emisoras de radios o cualquier otra cosa para hacer notar que están ayudando. Pues no es así. Tú
y el que está recibiendo la ayuda. Así Dios te va a recompensar. Que diste en lo secreto, en lo público te va a recompensar el Señor. Algunas viudas que están en abandono, están sufriendo, entonces ellas necesitan ayuda. Están sin dinero. Entonces pues, si quieres ser religioso, cumple todas estas cosas, pero no es para salvación. No es para salvación. La Biblia no dice que es para salvación. Solamente es una práctica terrenal. Por lo tanto, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Podrás guardarte sin mancha del mundo? La Biblia dice que todos están bajo pecado. Y si eres limpiado por la sangre de Cristo, cada día hay cosas para vivir. Y muchos están errando gravemente. ¿Quién podrá ser salvo por la religión? Es imposible. Conoce a Cristo y búscalo, encuéntralo y no te apartes de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y el Evangelio significa vivir en gracia que es en Cristo, obedeciendo cada día, esforzándose cada día, rectificando muchas cosas que han contaminado nuestra mente, nuestro corazón, por medio de su palabra, de Dios. Guardarse es apartarse de hacer males. Sin mancha es vivir en santidad. Es vivir limpio de corazón. Es no contaminarse del mal que hay en este mundo, que practica la sociedad en muchas formas. Para cumplir esto, ¿quién podrá? ¿O solo somos entonces religiosos mentirosos? No se engañe más. Creamos en Jesucristo y dejemos de ser religiosos, porque solo estamos tropiezo para otros si somos religiosos. Tropiezo para otros que creen en el Señor Jesucristo. Y todo esto esperamos que sea de mucha bendición y de mucha ayuda para tu vida espiritual. Estaremos con nuevos videos próximamente y gracias por estar atento y te animo a que te suscribas una vez más.